Primera carta de Pedro. Capítulo 4. Amén. Vamos a leer ahí el verso 1 y el verso 2. Vamos a estar viendo más versos, pero vamos a leer esos dos. Amén. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos juntos. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Tome su lugar. Déjeme se lo leo en otra versión para que lo podamos entender un poquito mejor. Dice así: por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también, pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuántos hemos sufrido, mi hermano? ¿Cuántos en algún momento hemos sufrido el evangelio? ¿Cuántos hemos sacrificado nuestra carne? ¿Cuántos hemos luchamos todos los días por vencer esos deseos de la carne? Amén. Pues dice aquí, dice, por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, dice, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud. Y lo que nuestro Dios nos va a hablar en esta tarde es una actitud de compromiso. Fíjese que va con los mensajes que hemos estado viendo, de hacer ese compromiso, mi hermano. Ese compromiso de vivir una vida en santidad, de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Y miren, la palabra compromiso significa, dice, obligación que se adquiere por una promesa que se hace. Cuando alguien se convierte a Cristo, promete servir a Cristo. ¿Cuántos prometimos eso cuando vinimos a los pies de Cristo? Amén. Entonces, prometimos, mi hermano, obedecer su palabra desde ese momento. Y el que se convierte a Cristo, mi hermano, adquiere esa actitud de compromiso. Amén. Entonces, lo que usted y yo hicimos fue comprometernos a hacer la voluntad de Dios. Y compromiso, mi hermano, dice, es obligación, palabra dada y fe empeñada, es pacto, es responsabilidad, visión, coraje, gratitud y amor. Y el martes se nos hablaba de eso, ¿verdad? Cuando uno llega al matrimonio hace un compromiso, amén. Hacemos ese pacto de comprometernos a que uno va a vivir para el otro y el otro va a vivir para el otro. Amén. A que voy a dejar de hacer lo que a mí me gusta por agradar a la otra persona y viceversa. Entonces, es lo mismo. Usted y yo estamos comprometidos con Cristo. Y va a llegar el día en el que nos vamos a casar con Cristo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mi hermano? Es renunciar a mis derechos. Comprometerme con Cristo es renunciar a mis derechos. Y fíjese que Moisés, ahí en la Biblia usted lo puede ver, o que usted ya lo leyó, pero Moisés renunció a la corte de Faraón. Nehemías dice, renunció a un trabajo cómodo. Amén. El apóstol Pablo renunció a una reputación.
Y nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, renunció al cielo mismo por venir aquí a la tierra, hacerse hombre como usted y como yo, y sufrir, mi hermano, sufrir a causa de nuestros pecados. ¿Para qué? Para que usted y yo pudiésemos ser reconciliados con el Padre. ¿Para qué? Para poder detener la ira de Dios que venía sobre cada uno de nosotros. Entonces, dice aquí, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. El compromiso, mi hermano, que Dios nos llama a tener no es más grande que el compromiso que tuvo nuestro Señor Jesucristo al soportar el sufrimiento por la salvación de usted y la mía. Entonces, fíjese, mi hermano, se nos ha estado hablando mucho de esto, de hacer ese compromiso con Dios, de empezar a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué, mi hermano? Porque si hoy en día se está moviendo mucho algo, es eso, de que el hombre ya no quiere hacer lo que Dios manda. Y mire que veíamos ahí en mensajes anteriores cómo el pueblo de Israel decía, ¿verdad? No obedeceremos. Y Jehová les mandaba hacer una cosa y les decía, hagan así las cosas. Y ellos que decían, no obedeceremos. Y hoy el ser humano, mi hermano, dígame si no ha estado haciendo lo mismo. Dios manda que hagamos las cosas a la manera de Él. ¿Y qué dice el ser humano? No obedeceremos. Pero, mi hermano, hoy nuestro Dios nos quiere recordar esta palabra. Entonces necesitamos tener un gran compromiso con Dios, mi hermano. ¿Para qué? Para poder soportar las grandes tribulaciones que vienen a nuestra vida, para poder soportar las pruebas que están viniendo hoy en día a nuestra vida. Amén. Dice que Jesús nos comunicó la misma idea cuando dijo, fíjese bien, cuando dijo que cualquiera que vaya en pos de Él, ¿qué dice su palabra? Ahí en Mateo 16:24. Niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo, mi hermano? Es cierto. Niéguese a sí mismo nada más los martes, jueves y domingo. Nada más los domingos. Dice cada día. Niéguese a sí mismo todos los días. Tome su cruz, dice, y sígame. Y ahí fue cuando el joven rico le patinó. Y dijo, no, yo no puedo dejar mis bienes para seguirte a ti. Y se fue, mi hermano. Entonces, muchos de nosotros somos, fíjese bien, mi hermano, ahí más adelante sigue diciendo, armaos del mismo pensamiento. ¿De cuál? De nuestro Señor Jesucristo, ahí donde leímos, donde dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Dice, ustedes también hagan lo mismo. Entonces, fíjese que mucho pueblo de Dios es derrotado, mi hermano, en sus batallas contra el pecado. ¿Por qué? Porque fíjese, se rehúsan a sacrificar algo en la batalla. A veces nos rehusamos a dejar de hacer aquello que Dios nos ha pedido que ya no lo hagamos. Y nos rehusamos tanto y viene el fracaso, viene la derrota. Entonces, a veces solo queremos la victoria si se nos facilitan las cosas. Pero, mi hermano, Jesús nos llamó a tener una actitud, dice que esté dispuesta a sacrificar lo que sea en la batalla. Nos llamó a que estemos dispuestos a sacrificar lo que sea contra el pecado. Una vez una persona tocaron el tema de lo del pantalón. Y esta persona decía, ¿tú crees que si el Espíritu Santo a mí no me dice que estoy mal, crees que no lo voy a hacer? Y en una ocasión yo le dije, pues el Espíritu Santo habla a través de las personas. Pero me imagino que esta persona quería que bajara el Espíritu Santo y se lo dijera. Entonces,
Muchas de las veces no estamos dispuestos a decirle a la carne, no, no tienes que hacer esto porque a Dios no le agrada, porque a tu Creador no le agrada. Y luego vienen las derrotas, mi hermano, vienen los fracasos. ¿Y por qué Dios nos está hablando de esto? Porque hoy en día el pueblo de Dios está en peligro, mi hermano. Dice allá en Mateo 5, 29 y 30, se lo voy a leer en otra versión, dice, si lo que ves con tu ojo derecho, usted ya se lo sabe, te hace desobedecer a Dios, es mejor que te lo saques. Dice, y lo tires lejos. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y dice el 30, si lo que haces con tu mano derecha te hace desobedecer, es mejor que te la cortes y la avientes lejos. Porque es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo vaya a ser echado al infierno. Entonces, mi hermano, más adelante dice, quien ha padecido en la carne, dice, terminó el pecado. ¿Qué nos quiere decir esto, mi hermano? Que es más probable que vive, dice, es más probable que vive el tiempo que resta en la carne, no conforme a las concupiscencias de la carne. Ya nos han dicho qué es esto, los deseos de la carne, lo que a cada uno le gusta hacer. Dice, sino que lo más probable es de que viva haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Jesucristo? Acabó con el pecado. Entonces, quien quiera que haya sufrido, mi hermano, por hacer lo correcto, y aún así ha obedecido a Dios, dice, sin importar el sufrimiento que se involucra, dice, ha rompido con el pecado. Quien quiera que haya sufrido por hacer lo correcto, pero hoy en día no queremos sufrir. Hoy en día no queremos pasar por ninguna tribulación. Como decía hace unos momentos, a veces queremos que las victorias, mi hermano, lleguen nada más así sin yo mover un dedo, sin yo hacer nada. Y dice nuestro Señor Jesús, es necesario que atravieses por tribulaciones, es necesario que sufras, es necesario, porque a través del sufrimiento, mi hermano, nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. Todo tenía un propósito. Y ahorita vamos a llegar a una cita donde, bueno, ahorita llegamos ahí. Pero dice un hombre, dice, observa que la frase terminó con el pecado, esta frase, terminó con el pecado, fíjese bien, representa el estado espiritual de un sufridor victorioso. ¿Qué es esto? Dice, carga una nota de triunfo. O sea, que ha roto con una vida dominada por el pecado, como decía ahorita nuestra hermana en su testimonio. Cuando yo acepté a Jesucristo, mi vida cambió. Ya no pude ser la misma. Ya fui una persona diferente. Entonces, no necesariamente, mi hermano, significa que usted ya no va a cometer algún acto de pecado, sino que dice, pero que su vida pasada, dominada por el poder del pecado, ya terminó. Ya el pecado ya no nos domina. Ya quien nos domina o nos debe de dominar es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, si no hemos, mi hermano, sufrido físicamente por seguir a Jesucristo, aún no podemos conectar por fe con nuestro Señor Jesús. Quien ha padecido en la carne dice, te ruego que recuerdes que no se puede renunciar al pecado, no hay escapatoria de su poder, excepto por algo, mi hermano. ¿Por qué? Dice, por contacto y unión con nuestro Señor Jesucristo. Si yo no estoy unida con mi Señor Jesucristo, el pecado va a seguir dominándome. Y es que a veces, mi hermano, ¿por qué le digo esto? Porque volvemos a lo mismo. A veces pensamos que yo las puedo todas. A veces pensamos que yo no necesito que me estén diciendo a cada rato, que yo no necesito que Dios me esté recordando a cada rato que necesito de Él. Pensamos eso y creemos que vamos a tener una vida en victoria y no es así. Si yo no estoy conectada con Jesucristo,
Si yo no tengo una comunión, una unión con el Espíritu Santo, déjeme decirle que mi vida va a fracasar. Va a ir de fracaso en fracaso. Por eso vemos tantas personas, mi hermano, de problema en problema. Tienen una vida llena de problemas. Y de esas personas que dicen, ay, ore por mí, hermana, es que estoy pasando por este problema. Pero no les vemos aquí, mi hermano. No les vemos aquí. Pero sí somos bien buenos para decir, oren por mí, porque tengo este grande problema. Y se ora, mi hermano. Pero si yo estoy interesada en que Jesucristo obre en mi vida, yo estuviera aquí. Entonces, ahí dice más adelante, para no vivir el tiempo que resta, mi hermano. Fíjese bien. En la versión que se la leí dice, pues si no han sufrido físicamente por Cristo han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos. Para no vivir el tiempo que resta. Pedro, mi hermano, el apóstol Pedro, nos dio dos referencias al mismo tiempo, de tiempos, que son útiles, y ahorita se las voy a decir. ¿Para qué? Para tener una actitud correcta en nuestro seguimiento con nuestro Señor Jesucristo. Número 1, nos dijo no vivir más en el pecado. Y deberíamos de responder a cada tentación e impulso, fíjese bien, con la respuesta, no quiero vivir más en el pecado. Y número 2 nos dice, deberíamos de considerar cuidadosamente cómo vivir el tiempo que nos resta. Si usted supiera, mi hermano, cuánto tiempo le queda, ¿qué haría? Yo creo que todos nos prepararíamos, ¿no? O se iría de viaje, o como dicen afuera, ¿verdad? Vivir la vida loca. Yo creo que todos nos prepararíamos. Si yo supiera que me queda un año o una semana, yo me prepararía. Hiciera todo lo posible por estar bien, para no irme al infierno, mi hermano. Entonces dice, deberíamos de considerar cuidadosamente cómo vivir el tiempo que nos resta. No sabemos cuánto tiempo nos resta. Quizás unos partan antes de que nuestro Señor Jesucristo venga, pero dice, cuídate. Nos da el consejo el apóstol Pedro, cuídense de cómo están viviendo este tiempo que resta. Que no sea conforme a los deseos de su carne, sino que sea conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha designado algunos días más en la tierra, mi hermano. Entonces, nos dice aquí, deberemos de responderle en cómo vivir este tiempo que estamos pasando. Fíjese, no recuerdo qué cita es, pero ahí donde dice, ves los tiempos y ni aún así entiendes. Ves todo lo que está sucediendo y no puedes entender el tiempo que estás viviendo. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Estamos viendo todo lo que está pasando, mi hermano, pero solo poquitos nos estamos preparando. Y fíjese, ¿qué es lo que está sucediendo en el pueblo cristiano, en el pueblo de Dios? Se está eligiendo al remanente fiel, mi hermano. Está quedando ese remanente fiel, porque si bien ahorita veíamos, ¿verdad? Y ya pasó, pero el COVID sacó a luz, mi hermano, los que eran y los que no eran. Y ahora se abrieron las iglesias y son, yo creo, la mitad o menos de la mitad de los que asistían a las iglesias. Y de esos poquitos, mi hermano, todavía siguen saliendo. Es increíble que todavía de esos grupitos chiquitos siguen saliendo y la iglesia cada vez se está reduciendo. ¿A dónde? A ese remanente fiel. Preocupémonos, mi hermano, y procuremos por estar dentro de ese grupo. Como dice aquí, considera cómo estás viviendo.
¿Cómo estás llevando ese tiempo que resta de tu vida? Si lo estás administrando bien, ahorita vamos a llegar ahí, o ese tiempo lo estás derrochando. Vamos a llegar a una cita donde dice, o lo estás desperdiciando. Amén. Ahí en Primera de Pedro, ahí donde estamos leyendo, del verso 3 al verso 6, léamelo por favor. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Hasta ahí está bien. Déjeme se lo leo en otra versión. Dice, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que, fíjese bien, a los que no tienen a Dios. Y luego dice que inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Dice, por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien está listo para juzgar a todos, tanto a vivos como a muertos. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos. Aunque fueron destinados a morir como toda la gente, ahora vivirán para siempre con el Espíritu. Ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Fíjese bien, comienza diciendo, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer. A los que no tienen a Dios, antes usted y yo no teníamos a Dios, pero ahora ya le tenemos. Entonces dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles. ¿Qué es esto, mi hermano? Ahí Pedro, fíjese bien, sabía que ya hemos pasado bastante tiempo viviendo en el mundo. Fue suficiente, yo creo que todos tuvieron el tiempo suficiente y en algún momento dijeron, ya basta, ya fue suficiente. ¿Cuántos dijeron así? Amén. Entonces, aquí Pedro nos lo está recordando, dice, ahora somos llamados a vivir como cristianos, como verdaderos hijos de Dios. Amén. Entonces, mi hermano, ¿qué nos quiere decir aquí? Lo que se nos decía el martes. Dice, debemos de dejar de ser doble ánimo. Amén. Y comenzar a vivir como verdaderos cristianos, como verdaderos hijos de Dios, que nos decían que es un hombre de doble ánimo. Aquel que ahorita dice sí y no le doy ni un día, mi hermano. A los 5 minutos dicen no quiero. O viceversa. Ah, cómo me fastidia a mí esa gente. De veras, me estresan. Me estresan. Imagínese Dios, mi hermano. Por eso la Biblia dice, por cuanto no eres ni tibio ni caliente, te voy a vomitar, me asquea la gente así. Entonces, nos dice, ya dejemos de ser esas personas de doble ánimo, que ahorita dicen, sí, voy a hacer todo lo que Dios me esté pidiendo, y al día siguiente ya no quieren hacer nada porque se les vino la prueba y ya no pueden más. Entonces, mi hermano, tristemente como cristianos, en nuestros corazones pensamos que no ha bastado ya el tiempo. A veces, mucho pueblo de Dios en estos momentos sigue pensando, todavía no es tiempo. Todavía no es tiempo de que me afirme bien. Yo creo que todavía me queda tiempo para tener un pie adentro y un pie afuera. Hay muchos, mi hermano, que siguen así. Muchos. Dele gracias a Dios que usted está aquí. Amén.
Pero hoy en día, eso es lo que está sucediendo en el pueblo de Dios. Ya hay mucha gente que todavía dice, pues no pasa nada. Si nada más voy los domingos, o si nada más leo la Biblia una vez a la semana, o si dejo pasar una semana y luego ya empiezo a orar. Cuando se nos ha estado diciendo velad y orad, velad y orad. Entonces, tristemente esto es lo que está sucediendo. Quieren experimentar más el mundo, mi hermano, antes que hacer un compromiso con nuestro Dios. Quieren seguir, digo quieren, porque a mí créanme que no me dan ganas, la verdad, y Dios es testigo, pero quieren personas seguir viviendo más lo que el mundo ofrece, al mismo tiempo estar adorando a Dios. Se nos hablaba el martes de este pueblo que servía a Dios y servía a los Baales. Servía a Dios y servía a los ídolos. Amén. El pueblo de Dios, Dios los había librado de tantas cosas, y el pueblo de Israel allá abajo adorando un becerro de oro. Y es lo mismo que está sucediendo hoy en día, mi hermano. El pueblo cristiano está en ese peligro, donde el enemigo les ha metido ese pensamiento, esa mentira de que todavía queda tiempo. Todavía falta, todavía estás en el tiempo de gracia, cuando el tiempo de gracia, mi hermano, ya se está terminando. Estamos a nada de que se termine ya. Y este es un trágico error, mi hermano, y nos lleva a un camino que, ¿qué es lo que está haciendo? Alejándolos de la vida eterna. Esa es la consecuencia, que está alejando al pueblo de Dios de la vida eterna. De la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo, porque hay otra vida eterna, pero en el infierno. Entonces, libertinaje, mi hermano. ¿Qué es libertinaje? Esta palabra, fíjese bien, significa vivir sin ninguna resistencia moral. Especialmente dice relacionada a la inmoralidad sexual y a la violencia. Libertinaje demuestra al pecado como una indulgencia excesiva de apetitos hasta el grado de violar el sentido de la decencia pública. Libertinaje, lo que se está moviendo en muchas iglesias. Demos gracias a Dios, mi hermano, que aquí han tenido muy buen cuidado del pueblo. Pero fíjese, vemos ahí en la lista, lo que leíamos ahí en los versos del 3 al 6, vemos lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, dice disipación y abominables idolatrías. ¿Y qué está pasando, mi hermano? Que estos problemas no se han resuelto desde que el apóstol Pedro escribió la carta, porque hoy día sigue sucediendo. No se ha resuelto, sigue pasando. Y por eso nuestro Dios hoy nos está advirtiendo. Tengan cuidado cómo viven el resto de la vida que les queda en esta tierra. Dice ahí en lo que leíamos, dice, a esto les parece cosa extraña, los versos que leíamos, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Por qué, mi hermano? Como decía nuestra hermana en el testimonio, cuando el mundo mira nuestra vida piadosa, les parece algo extraño. Amén. Que no seguimos el desenfreno que el mundo sigue. Y quizás en alguna ocasión le han dicho qué extraño eres. O que sí, qué extraño, ¿verdad? ¿Por qué, mi hermano? ¿Qué es desenfreno de disolución? Lo que decía hace unos momentos, es desperdicio de vida. Lo que el mundo lleva, un desperdicio de vida. Y no nada más el mundo, sino que el cristiano que está jugando a ser cristiano es un desperdicio que está llevando. ¿Por qué, mi hermano? Porque no nos va a servir de nada. De nada. Sigue diciendo, y os ultrajan. O sea, que nos dicen de cosas, dice, cuando no practicamos en el pecado que nos rodea, ¿qué pasa?
condenamos a aquellos que lo hacen. Cuando usted ya no practica las cosas que la gente que no conoce a Cristo lo hace, ¿qué estamos haciendo? Condenándolos, mi hermano. Condenándolos. ¿Y qué pasa? Que es lo que al diablo no le gusta. No le gusta. A la gente no le gusta. ¿Y qué es lo que hace la gente? Hablar mal de nosotros. Hablar mal de nosotros. ¿Qué es lo que pasa en los jóvenes? Empezar a hablar más en los hombres. Empezarles a decir, pues, te lo voy a decir, qué marica, qué vieja. ¿Para qué? Para que el joven termine cayendo en lo que ellos hacen. Eso es lo que está haciendo el diablo, hacer que la gente se burle. Pero hoy nuestro Dios nos dice, no te preocupes, porque cuando tú no practicas lo que ellos hacen, estás condenándolos más. Y lo que te dicen es, ¿por qué? Porque no les gusta que ellos están en el error y tú estás haciendo lo correcto. Les avergonzamos, mi hermano. Entonces, dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar. ¿Y quién está preparado para juzgar, mi hermano? Dios. Dice, yo los voy a juzgar. Yo, aún si parece, dice, aún si parece que viven la vida buena, porque ellos dicen, la vida, estamos viviendo la vida loca. Esto es la buena vida, he escuchado decir, esto es vivir la buena vida. Aun cuando parezca, mi hermano, que están viviendo la buena vida. ¿Por qué? Por vivir las reglas del mundo. Dice, sus vidas serán un desperdicio en la medida de la eternidad. Todo lo que vivieron se irá con ellos juntamente al infierno. Entonces, allá adelante dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Ahí quiero que me lea ahí el verso 7. Ahí en el donde estamos leyendo, pero el verso 7, ¿qué dice? Mas el fin de todas las cosas, ¿qué pasa? Se está tardando. Se acerca. ¿Qué hay que hacer, mi hermano? Dice, en los últimos días, ¿qué debemos de hacer nosotros como hijos de Dios? Vivir una actitud de oración seria. Fíjese bien, dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso, sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca, mi hermano. Si usted y yo en verdad creemos que estamos viviendo en los últimos días, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que ya son los últimos tiempos? Si lo creemos, mi hermano, ¿qué es lo más apropiado? ¿Qué, mi hermano? Lo más apropiado, mi hermano, es que nos entreguemos a la oración. ¿No cree? Dice, sed pues sobrios y velad en oración. Si creemos que estamos en los últimos tiempos, ya dejémonos, mi hermano, de estar en la comodidad. Y empecemos a mantenernos más en oración, limpiándonos de todo aquello que pudiésemos haberle fallado a nuestro Dios durante el día. Lavando nuestras vestiduras, porque si nuestro Señor Jesucristo viene por una novia, ¿a poco usted cuando se casó iba toda cochina o todo cochino? Mi hermano, cuando yo me casé, que me puse el vestido, lo embarré de labial y yo ya no me lo quería poner, aparte de la regañada que me dieron. Me daba vergüenza porque pues y luego rojo y se veía poquito. Entonces dice la Biblia, voy por una novia pura, sin mancha, sin arruga.
Ya todas, y los trajes de los hombres y los vestidos, ¿verdad que un día antes ahí andan ahí que no tengan ni una arruguita? Porque se tiene que presentar bien, aunque ya después de casado ande todo arrugado, pero ese día tienes que estar bien todo planchadito y limpio, ¿verdad que sí? Dice Jesús, yo voy por una novia pura, sin mancha y sin arruga. ¿Qué nos está diciendo? Dedíquense a estarse limpiando. Si ven y creen que yo ya voy pronto por mi iglesia, dice el Señor, lo más apropiado es que estén orando, es que se estén limpiando. Amén. Es de que atendamos a la voz de Dios cuando es día de culto y que hay que estar aquí. Amén. Entonces, más el fin de todas las cosas se acerca. Dice mi hermano, después allá adelante, sed pues sobrios en oración. Dedicarnos a ser sobrios en oración. O sea, no debemos de atrevernos, mi hermano, a tomar la necesidad de la oración ligeramente. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Salmos 4:8. Esa es una oración ligerita. No, dice, sean sobrios. Metámonos más en oración, mi hermano. Como si nuestro Señor Jesucristo fuera a venir en ese momento. O en este momento. Prestar toda mi atención a lo que se nos está hablando. Porque mi hermano, yo me quedé bien grabada de esa película que nos pasaron. Donde todos están en la alabanza, mi hermano. Y de repente, varios se fueron. Y muchos se quedaron. Y el predicador estaba predicando, mi hermano, y se quedó. No, mire, hasta se me pone la piel chinita, me da miedo. A usted no, me pone nerviosa. Entonces dice, sean sobrios. Seamos sobrios, pongamos la atención que Dios nos está pidiendo. Atendamos a la voz de Dios, mi hermano. Atendamos a lo que Dios nos está advirtiendo, mi hermano. Es una advertencia. Si sabes y has visto que ya hay muchas señales que esta pandemia que nunca se había visto ya fue, que cuando nos habían quitado el agua tanto tiempo, mi hermano, nunca en la vida. Que se está escaseando, que hay hambrunas ya en otras partes y que ya todo está aumentando, que ya hay guerras en otros lados, que se está preparando la guerra, que esa que habla la palabra de Dios, que ya todos están en contra de Israel, señales que la Biblia nos está hablando. Si ves que está sucediendo, ¿no crees que lo más apropiado es que ya te estés preparando? Dice nuestro Dios. ¿No crees que lo más apropiado es que ya no piensen de que, pues ahorita no voy, mejor el jueves o el domingo? O que al cabo que de lunes a viernes yo veo enseñanzas. No, mi hermano. No. Sed pues sobrios, velad en oración, teniendo, dicen, nuestros corazones y mentes vigilando y listos para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque leíamos la semana pasada, creo, donde leíamos, así como se fue, así vendrá. ¿Y cómo se fue? Mi hermano, así. Dice, así va a regresar. Así. Léame ahí del verso 8 al verso 11. ¿Alguno habla doble conforme a las palabras de Dios? Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Dice, sobre todo, ámense mucho unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor borra los pecados. Reciban en su casa a los demás. Fíjese bien, mi hermano. Y luego dice, y no hablen mal de ellos, sino hagan que se sientan bienvenidos.
Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien en el servicio a los demás. Si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le da para hacerlo. De este modo, dice, todo lo que ustedes hagan servirá para que los demás los alaben a ustedes. Amén. Dice, servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo. Dice que es maravilloso y poderoso para siempre. Amén. ¿Qué sucede, mi hermano? Que muchas de las veces lo hacemos para que me halaguen a mí. Y dice, no, si tienes un don especial, si tienes una capacidad especial, úsala. ¿Con qué? Dice, con la fuerza que Dios te da. Porque de ese modo, dicen, los demás van a glorificar a Dios, no al hombre, mi hermano. Dice, recibe a los demás en tu casa y no hables mal de ellos, sino recíbelos y que se sientan bienvenidos en tu casa. Y cuando se vayan ya, si quieres hablar mal de ellos, hazlo. No, mi hermano. Los estoy, a ver si están. No, dice, hazlos sentir bienvenidos en tu casa, porque de esa manera van a glorificar a aquel que es poderoso, aquel que es maravilloso. Dice, por los siglos de los siglos, así sea. Amén. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Y ahí es donde se atraca el serrucho, como dice nuestro pastor. Amor verdadero, mi hermano. Amor de Dios, ese amor que Dios da, ese amor sincero, que no hace las cosas para que después Él me vaya a dar también a mí. No, dice un amor que no espera nada a cambio. Si estos son los últimos días, mi hermano, ¿qué tan importante? Es una pregunta y quiero que mediten ella. ¿Qué tan importante es amar a aquellos con los que vas a pasar, mi hermano, todo el resto de tu eternidad junto? ¿Qué tan importante es amarlo? Lo vas a ver todos los días, toda tu vida. Por eso dice, ámense mucho, porque va a llegar el día en que todos los días lo vas a ver. Ámense mucho. Dice, porque el amor borra los pecados. Amén. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor, dice, cubre multitud de pecados. Tanto los pecados de la persona que está amando, como los pecados de la persona que está siendo amada. Se cubren esos pecados. Entonces, fíjese, mi hermano, cuando el amor abunda en la comunión de los cristianos, aquí todos nosotros, cuando abunda ese amor que nuestro Señor Jesucristo nos manda a tener, fíjese, dice, muchas ofensas pequeñas e incluso las más grandes que pudiera haber, se pasan por alto y se olvidan fácilmente. No queda ese rencor en la persona cuando amamos de verdad, mi hermano. Porque fíjese que cuando usted dice, sí, yo amo a mi hermano, pero en realidad no es cierto, dice, cuando falta ese amor que solo Dios te puede dar, cada palabra que el hermano diga es vista como algo sospechoso, como de que algo trae contra mí. Empezamos a pensar o empezamos a ser malentendidos, mi hermano. Malentendidos, empezamos a hacer conflictos. Dice, para el deleite perverso del miserable diablo. Eso es lo que hace una persona que no tiene ese amor que Cristo da, que todo lo empiezan a ver mal, de otro modo. Cuando la cosa no va del modo que la persona piensa. Por eso dice, ámense mucho.
Ámense para que no haya todo este tipo de cosas, todos estos conflictos que muchas de las veces por eso ya no quieren venir, porque piensan que la persona les dice a ellos y no es así. Y sigue diciendo, hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Amén. Y el término griego denota un murmullo o hablar en voz baja, como señal de desagrado. ¿Cómo me cae mal esta persona? Pero bueno. Sí, mi hermano. ¿Cuántos lo han dicho? No levante la mano. Pero bueno, la Biblia me dice, pues, ¿qué le hacemos? Ya no vale. No vale. Dice, representa un espíritu que es opuesto a la alegría. Amén. Entonces, dice, sean estas personas que hacen sentir a la gente bienvenida. Amén. Que hacen sentir a la gente cómoda, como si estuvieran en casa. Ahí cuando nos reunimos los domingos, mi hermano, y palomitas, y pan, y galletas, y de todo. No hay murmullo. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Ahí en 1 Corintios 15:10 dice, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Y es que al principio, mi hermano, vemos como que se está jactando, ¿verdad? Pero por eso recalca y dice, pero no fui yo. Dice, sino Dios quien obraba a través de mí por esa gracia que solamente Él da. Entonces, el apóstol Pablo aquí está aclarando y nos hace saber que Él es, mi hermano, que nuestro Dios es, dice, el que solamente por la gracia de Dios hace que hagamos las cosas. ¿Ven? Pero al mismo tiempo, aquí el apóstol Pablo nos hace entender que puso sus esfuerzos, que se esforzó, pero que son inspirados por Dios. ¿Para qué? Dice, para trabajar con la gracia que solamente Dios da. Amén. Así que, dice, si somos malos administradores de esa multiforme gracia de Dios, es como si su gracia, mi hermano, esa gracia que Dios da, se nos hubiese dado en vano, porque no lo estamos administrando bien. Por eso dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo para otros, porque un día, mi hermano, se nos va a pedir cuentas de ese don que se nos dio. ¿Cuántos saben qué don tiene? No levante la mano. Pero si no sabe, mi hermano, pregúntele a Dios. Preguntémosle a Dios qué don nos ha dado y pongámonos a trabajar en ello. ¿Por qué? Porque se nos va a pedir cuentas de todo, de todo. Si alguna ministra, dice, ministre conforme al poder que Dios da. Cada parte es importante. Cada quien tiene que hacer un trabajo, mi hermano. ¿Qué hacer? Entonces, por ejemplo, ahí nos cuenta de un hombre, aquí en la Biblia no, es un punto de aparte, pero habla de un hombre que que estaba reconstruyendo el motor, dice, de su cortadora de césped. ¿Cuántos conocen la cortadora de césped? Estaba reconstruyendo el motor, pero dice, mi hermano, que cuando terminó, dice que tenía una pequeña pieza que le sobró. Le sobró una pieza chiquita. Entonces, no pudo recordar dónde iba, mi hermano. Y así lo dejó. Entonces este hombre lo que hizo fue encender el motor. ¿Y qué pasó, mi hermano? Funcionaba muy bien. Dice, así que se puso, dice, él encendió el motor y funcionaba muy bien, así que supuso que la pieza que sobró era una pieza inútil, que no servía para nada. Y así lo dejó.
porque el motor funcionó bien. Hasta que un día, mi hermano, intentó detener la cortadora de césped y no se quería detener. No se quería detener, mi hermano. No podía detenerla. Entonces, aún, ¿qué nos da a entender, mi hermano? Que aún una pieza más chiquita, aún esa que probablemente muchos vean insignificante, que no parece tener mucha importancia en el cuerpo de Cristo, dice, es muy importante. A veces usted y yo nos podríamos sentir así, que no servimos en nada. Pero mi hermano, aquella persona que siempre está orando, que nadie lo ve, es una pieza muy importante. ¿Por qué? Porque hace que este lugar esté levantado, que este lugar esté permaneciendo. Porque si no fuera por las oraciones de esas personas que no vemos orando, esta iglesia no estuviera, mi hermano. Es por esas oraciones, por esas súplicas que hacemos delante de nuestro Dios para que nos ayude a seguir permaneciendo. Es que los muros de esta iglesia siguen de pie. Así que toda pieza, toda parte del cuerpo es importante. Y se nos ha dicho muchas veces, ¿verdad? A veces uno puede decir, pues ¿para qué es el dedo chiquito del pie? No sirve para nada, pero córteselo a ver si no le va a servir. Se va a ir de lado. O cortes el dedo gordo que no le gusta cómo está de gordo. Ese calludo. Pues está calludo porque sostiene, mi hermano. Parte del peso del cuerpo lo sostiene ahí. Y por eso tiene ese callo duro, feo. Que el Señor lo reprenda. Entonces dice, al servirnos los unos a otros, dice, lo hacemos con el poder que proviene de Dios. El poder que Dios da. Para que Él, dice, permanezca la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que ahí, verso 2 y verso 13, leámoslo por favor. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. No se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si fuera algo extraño. De esas veces que decimos, es que ¿por qué estoy pasando por esto? No entiendo por qué Dios me está pasando por esto. Fíjese que cuando yo me alivié, mire, me ha servido de mucho. Yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Y se me venían muchas cosas a la mente, pero yo decía, hay muchas mujeres que tampoco lo hacen, porque en el hospital decían que por falta de ácido fólico. Muchas mujeres no toman las mentadas pastillas de ácido fólico, mi hermano, y tienen hasta 6 hijos y les salen bien. ¿Amén o no amén? Amén. Yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Yo no tengo nada que le pude haber heredado, que yo sepa. Pero fíjese, leyendo aquí dice, alégrate. No veas las cosas que tú pasas, esas pruebas de fuego que tú atraviesas como si fuera algo extraño. Dice, en cambio, alégrate mucho. Mucho. ¿Por qué? Dice, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento. ¿Para qué? Fíjese bien, mi hermano. Dice, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Fuego de prueba que os ha sobrevenido. Dice, véanlas como manera de ser participantes de los padecimientos de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo no se la pasó muy padre aquí, mi hermano. Nuestro Señor Jesucristo, ay no, qué padre está la tierra. No, desde que nació, mi hermano,
desde que nació hasta que murió. Fue prueba tras padecimiento y tantas cosas. Entonces dice, así eres participante de sus sufrimientos. Si eres participante de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, entonces también serás participante de su gloria y de ese gozo. Amén. Así que no vea algo extraño lo que venga a su vida. Ahí en Marcos 8, 32 y 33, y la vamos a dejar aquí, pero se lo voy a leer. Dice, Pedro le dijo una vez a Jesús que evadiera el sufrimiento en la cruz. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sí se acuerda o no? Lo vamos a leer. Déjeme se lo leo. Dice, como Jesús habló tan claramente de su muerte, Pedro lo llevó aparte y lo reprendió por hablar de eso. Se lo estoy leyendo en otra versión. Dice, pero Jesús se volvió y frente a todos sus discípulos regañó a Pedro y le dijo, Pedro, estás hablando como Satanás. Amén. Apártate de mí. Dice, pues no entiendes los planes de Dios. Dice, te comportas, fíjese bien, mi hermano, cómo dice esta versión. Dice, te comportas como cualquier ser humano. Léamelo usted. ¿Quién lo tiene? ¿Qué dice? Porque no ponen las cosas en las cosas de Dios, ¿verdad? Sino en las de los hombres. Pero aquí le dice, te estás comportando como cualquier ser humano. No estás entendiendo los planes que tiene Dios. Y hasta le dice Satanás, mi hermano. Dice, estás hablando como Satanás. Amén. Medite en este último texto y lo vamos a dejar aquí. Pero fíjese, al apóstol Pedro, dice, le parecía extraño al apóstol Pedro esto. Cómo Jesús estaba diciendo cómo iba a morir, mi hermano. ¿A quién le gustaría estar explicando cómo iba a morir? Y más en la forma en la que nuestro Señor Jesucristo murió. A nadie. Por eso al apóstol Pedro le parecía extraño que su maestro pensara en estar sufriendo, pero no era eso, sino que nuestro Señor Jesucristo estaba hablándolo de que vieran los planes que Dios tenía. Amén. O sea, ahora le parece extraño que él hubiese imaginado, dice, algo diferente. Participante de los padecimientos de Cristo, ¿no? Y nos vamos a quedar ahí, porque a veces vemos, muchas de las veces vemos que todo lo que padecemos es malo, pero no siempre es así, mi hermano. En unas ocasiones sí lo vamos a ver en quiénes, pero no siempre es así. Amén. Yo, le vuelvo a decir, de cuando me alivié, dije, pues qué malo hice. Y me sirvió, mi hermano, para examinarme toda. ¿Qué hice? Pero no siempre es por ahí. Siempre Dios tiene un plan para las cosas. Por eso dice, todas las cosas a los que son su hijo les van a ayudar a bien. Amén. Póngase de pie y quedamos en continuación. Amén. Cierre sus ojos, mi hermano. Vamos a dar gracias. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús, por esto que nos has estado hablando, Señor. Porque más que nada, mi Dios, nos estás advirtiendo y nos estás avisando que nos preparemos. Que si ya hemos estado viendo tantas señales, tantas cosas que tu palabra dice que se cumplirían cuando tú vinieses por su iglesia, Señor. Que si ya hemos estado viendo todas estas cosas, lo más apropiado es que estemos en oración. Gracias, Jesús. Gracias por recordarnos la importancia de estar en oración. Porque tú vienes por una iglesia pura, mi Dios, sin mancha y sin arruga. Una iglesia con esos vestidos blancos, que no tenga ninguna mancha.
Por eso nos instes, nos exhortas a que estemos siempre velando y orando, a que no hagamos oraciones como aquellos hombres, mi Dios, que hacían vanas repeticiones, sino que nos tomemos en serio el estar en comunión contigo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Jesús, a mantenernos firmes, a estar más alerta de estos tiempos que estamos viviendo, a consagrarnos más a ti, a santificarnos cada día más, mi Dios. Ayúdanos, Jesús, a permanecer en la fe. Ayúdanos a permanecer en la fe. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por mis hermanos que pudieron estar en este lugar, Señor. Ayúdales, Señor. Ayúdales, Padre, que tu Espíritu Santo siempre esté con ellos, Jesús. Que redarguya cuando algo no estén haciendo bien, Señor, y que inmediatamente nos pongamos a cuentas contigo. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A Él sea toda gloria, toda honra, toda alabanza, hoy y siempre. Amén.